Bienvenido a un nuevo vídeo de OCA. Soy Laura, coach académico. Y tal y como te dije en vídeos anteriores, vamos a empezar con la sección Una sola pregunta. Vamos a diseccionar esos exámenes oficiales y vamos a dedicar el tiempo pregunta a pregunta, no tanto al fondo, porque las academias son maravillosas para todo ese contenido relativo a legalidad, temas, pero aquí lo que vamos a hacer es diseccionar ese examen y vamos a trabajar en la sección una sola pregunta. Una sola pregunta es lo que a veces te hace tener la plaza en tu mano. Una sola pregunta es lo que a veces te hace darte cuenta de ese matiz por el que fallaste o por el que acertaste. Ya hablaremos de lo importantes que son las preguntas de reserva, porque si te quitan una mala, te suben una buena, tienes un punto más. Al revés, figúrate lo que pasaría. Pero vamos a diseccionar por partes, en una sola pregunta. Hoy tengo aquí el examen del 14 de diciembre del 2024 de Administrativos Generales del Estado. Y con ello vamos a empezar a diseccionar las preguntas en una sola pregunta. Fijaos, vamos a meternos, como os digo, es el examen de AGE, Administrativos Generales del Estado, el que se celebró el 14 de diciembre del 2024. Vamos hoy con una sola pregunta. La pregunta número 1, vamos a trabajar siempre fondo y forma, dice: ¿en cuántos títulos se encuentra estructurada la Constitución Española de 1978? Como veis, siempre os digo, en el propio enunciado os van a ubicar la pregunta de forma legal. Aquí lo indica bien. La Constitución Española de 1978. Cuando se refiere a leyes, os pondrá en el enunciado la ley completa por lo general. De manera que no tenéis que estar pensando siempre. Yo creo que no hay que ubicar las preguntas por tema, porque vale, pues unas oposiciones tienen 31 temas, otras 24, otras 36. Entonces, bueno, andamos ahí con el tema de los temas. Si al final la Constitución es la Constitución, ¿por qué nos vamos a ir al tema? Eso para mí, a mi modo de ver, es bastante confuso. Entonces, repito el enunciado. ¿En cuántos títulos se encuentra estructurada la Constitución Española de 1978? Nos pregunta por los títulos. Luego sabemos que se está refiriendo a la estructura. Recordad, con esta pregunta ya doy una clase de este tipo. Las estructuras legales, recordad siempre el acrónimo LITICA. Libros, títulos, capítulos. Por lo general, las leyes se van a ordenar casi siempre en libros, títulos, capítulos y dentro de estos secciones. LITICA. Recuerda, lítica. Luego, volviendo al enunciado, ¿en cuántos títulos? Ya tenemos la palabra clave. Siempre en un enunciado sacad la palabra clave. ¿En cuántos títulos se encuentra estructurada la Constitución Española de 1978? Siguiente regla de potés. Siempre lee las opciones de respuestas hasta el final de cada opción y hasta el final de las opciones. Por lo general, este tipo de oposiciones van a tener cuatro respuestas A, B, C, D. Hay otras que van a tener 3, pero estas van a tener 4. Por mucha que la primera os parezca la correcta, nunca dejéis de leer la C y la D, porque pueden ser correctas todas, pero mucho más completas o más correctas, subjetivamente hablando, la C y la D. De manera que la segunda regla importante del opositor es leer completamente todas las respuestas y completamente todas las oraciones incluida en cada respuesta. De esta manera nos dice: A. Un título preliminar y 10 títulos. Bien, la dejamos aquí, en cola de impresión. B.
5 títulos divididos en 10 subtítulos. C. No se estructura en títulos, sino en apartados. D. 2 títulos divididos en 10 artículos. Vamos con la A. Un título preliminar y 10 títulos. Es correcta. Podríamos no saberlo, pero efectivamente la Constitución tiene 10 títulos y un título preliminar. Además, esta respuesta está exactamente concreta y concretada, porque la Constitución en su estructura titular nos dice que tiene un título preliminar y 10 títulos. A veces se confunde con 11 títulos, no. Título preliminar no es título, es título preliminar. Y después la Constitución se compone de 10 títulos. Nunca podría ser 11 títulos. Un título preliminar y 10 títulos. Hemos visto que la A tiene muchas posibilidades de ser correcta porque es exacta, a tenor literal, como decimos en justicia. Pero, aún así, nunca romperemos el principio de leer todas las respuestas. B. 5 títulos divididos en 10 subtítulos. No. Esta opción de respuesta la vamos a descartar porque 5 títulos sabemos que no tiene. Sabemos que la Constitución tiene 10. Pero, aún no sabiéndolo o dudando, dice 10 subtítulos. La ley no lo llama subtítulos. En todo caso, lo llama secciones. Recuerda, litica, libros, títulos, capítulos y secciones. Con lo cual ya la palabra subtítulos nos chirría. Vamos a dejarla en vez de aquí, un poco aquí, descartada. Dice la C, no se estructura en títulos, sino en apartados. Hombre, una Constitución, no siendo demasiado larga como ley, tampoco es un short, haciendo la equivalencia en digital. Es una ley y, bueno, pues tiene que tener otro tipo de estructura. Quizá no libros, porque eso corresponde a códigos largos, códigos extensos, pero sí títulos, capítulos y, como sabemos, secciones. Vale, con lo cual la C dice no se estructura en títulos sino en apartados. Yo creo que per se queda descartada porque es como un poco absurda. Y la D dice 2 títulos divididos en 10 artículos. Fijaos cuánta información nos da para descartarla. Si pudiésemos llegar a dudar de los títulos que tiene la Constitución, sabiendo que son 10, pero aún no sabiendo, una Constitución va a tener únicamente 2 títulos. Sería como muy short, muy... no. Y luego dice, dividido en 10 artículos. Hombre, puede que dudemos con los títulos, pero sabemos que la Constitución tiene algo más de 10 artículos, ¿no? Aunque no supiésemos que son 169, podemos deducir que son más de 10, con lo cual, si esta opción D tiene 2 partes, que dice 2 títulos divididos en 10 artículos, si no nos chirría lo de los 2 títulos, lo de los 10 artículos sí nos puede chirriar un poquito más, con lo cual también la descartamos porque hay la parte B nos tiene que chirriar un poquito. De manera que, volviendo a repasar, nos queda A, un título preliminar y 10 títulos. Dejémosla como posible. B, 5 títulos divididos en 10 subtítulos. La descarto porque subtítulos querría decir secciones. Descartada. La C, no se estructura en títulos, sino en apartados. Una ley como la Constitución tiene que tener esa división. Hemos dicho, quizá no libros, pero títulos que mínimo. D, 2 títulos divididos en 10 artículos. Podría no sonarnos lo de los 2 títulos, pero lo de 10 artículos demasiado corto. Descartamos también. Por descarte, si dudásemos de cuántos títulos, nos quedamos con la A, un título preliminar y 10 títulos. Y así es como quedaría esta pregunta bien contestada. Vamos a hacerlo tipo club de lectura seguido. ¿En cuántos títulos se encuentra estructurada la Constitución Española de 1978?
Y así es como habríamos resuelto esta primera pregunta del examen del 14 de diciembre de Administración General del Estado. Poco a poco iremos diseccionando estas preguntas en pequeños vídeos, no tanto como short, pero no tan extensos como el primer vídeo. Y ahora en esta sección de una sola pregunta aprovecharemos para dar clase en la resolución de esa pregunta. Como dijimos al principio de estos títulos, el método OCA es testear. ¿Testeas conmigo? Entraremos en el siguiente vídeo con la pregunta número 2 del examen Administrativos Generales del Estado.